Bueno, hay varias cosas. Hay una que quisiera retomar, que en realidad ya la habíamos comentado hace un par de semanas, pero es interesante observarla porque es muy curioso y es una cosa bien sencilla de notar. Y es que a medida que pasan los días, poco a poco, los días, o sea, las horas del día en las cuales tenemos luz, se van haciendo cada vez más cortas, Ujú. mientras que la noche se va haciendo más larga. De hecho, por ejemplo, en el día de hoy, acá en La Plata, el sol salió a las 6:59. Claro. Y hace 3 semanas, cuando empezamos este ciclo, el 4 de marzo, el sol había salido a las 6:41. O sea, pasamos de las Mm. 6:41 a las 6:59. Fíjense que en 3 semanas nada más, el sol pasó a salir 18 minutos más tarde. Mm. Claro. Y eso lo vamos a notar en esta época continuamente. Cada día el sol sale más tarde y se pone también más temprano. Ujú. De hecho, hoy acá en La Plata se va a poner a las 18:55 y hace 3 semanas se ponía a las 19:24. Así que Claro. es una diferencia notable. Y eso mismo sucede en todos los lugares del país, en todos los lugares del hemisferio sur, a decir verdad. Aunque como recordarán, ya vimos que en nuestro país no es que el sol sale y se pone a la misma hora en todo el país, ¿de Ujú. acuerdo? ¿No? Sí. Por ejemplo, hoy, para recordar las diferencias que hay, hoy, como decía, acá en La Plata el sol salió a las 6:59, pero en Mendoza, que es la capital de la provincia que tenemos más al oeste, Ujú. salió a las 7:42. Uh, Claro. mucha diferencia. Mucho. ¿Sí? 43 minutos más tarde. Ujú. Es notable eso. Sí. Y después otras cosas interesantes que hay este mes en el cielo. Bueno, para empezar, esta semana tenemos luna llena. Como se Ajá. recuerdan que siempre sucede en Semana Santa, la luna llena eh, va a ser precisamente eh, a las 4 de la mañana de esta noche, es decir, a las 4 de la madrugada, ¿verdad? Ujú. Y nos va a acompañar toda la Semana Santa. Y vamos a tener además varios planetas visibles en el cielo. Por ejemplo, un ratito antes del amanecer, una hora más o menos antes del amanecer, en este periodo hay tres planetas que están visibles muy cerquita, hacia el este, que son Marte, Saturno y Venus. Si Ujú. ustedes miran un rato antes del amanecer, hay que madrugar para eso, ¿no? Pero hay mucha gente que madruga Sí. por necesidad ya. Si miran hacia el este van a ver que se ven los tres planetas. Marte, que es un poco más rojito, Saturno, que se ve un poco más blanco, un poco amarillento, y más abajo Venus, bien brillante, los tres como si fueran una línea recta mirando hacia el este. Y Ajá. Venus realmente está muy brillante en esta época. Yo les recomiendo mirarlo porque es uno de los momentos en los que se ve más brillante, realmente llama la atención. De hecho, a esa hora de la madrugada es la estrella, el objeto más brillante del cielo, Venus. Mm. Así que Bien. es bien bonito de observar. Y también al atardecer, al comienzo de la noche, se puede ver el planeta Júpiter. Ahí en cambio tenemos que mirar hacia el noroeste, se ve un objeto brillante de un color también un poquito anaranjado, entre blanco y anaranjado diría yo, que es el planeta Júpiter. Así Ujú. que son todas cosas que se pueden ver así a simple vista y que me parece que es lindo mirarlas durante la noche. Claro, claro que es lindo y ya mucho más lindo conociendo, Ujú. profesor, porque esta explicación de los planetas siempre está bueno recordarlas porque son, hemos dicho antes, son como estrellas, un poco más brillantes, pero en realidad hemos aprendido que no son estrellas y son planetas y nos quedamos súper asombrados de que podamos ver planetas a simple vista. Claro. Así que es un regalo hermoso, sobre todo con el cielo despejado, ¿no? Y que podamos observar con más nitidez. Exacto, siempre estas cosas se ven mejor si estamos en un lugar donde el cielo esté más oscuro, es decir, un poco más lejos de las ciudades, o por lo menos en un lugar donde no nos dé directamente en la cara la luz de algún farol o de algún edificio. En esos lugares se ven mejor. Y por supuesto, todavía mejor si estamos en un lugar donde además de estar despejado el cielo, estemos lejos de las luces de la ciudad, en un lugar alto, por ejemplo, ahí se ven mejor todavía.
Bien. Si nos toca levantarnos temprano entonces, o si podemos levantarnos también tempranito para ver a Marte, Saturno y Venus antes del amanecer, profesor. Y esto después imagino, una vez que ya sale el sol durante el día, imagino que ahí se complica distinguirlos a través del ojo humano. Sí, Venus se ve casi hasta que sale el sol, porque está Ujú. muy brillante. Entonces, hasta pocos minutos antes de que salga el sol todavía se puede ver a Venus. El resto de los planetas ya no, porque el sol ilumina toda la atmósfera, entonces el cielo se pone muy brillante y Claro, ya no se pueden ver. Pero sí, la verdad que buenísimo. igual es bonito. Profesor, recién hablando de la duración de los días y de las noches, el sol que sale más tarde y se pone más temprano, esta variación en los minutos, en el tiempo, va en aumento, se detiene en algún momento, ¿cuándo es que hace el cambio? ¿Se mantiene estable en determinada época? Sí, poco a poco, como decía, los días se van a ir haciendo más cortos. Ujú. Eso va a seguir así hasta junio, alrededor del 20, 21 de junio. En esos días, alrededor del 20 de junio, es cuando tenemos las noches más cortas del año. Y una cosa interesante es que eso sucede durante varios días seguidos. Por varios días seguidos prácticamente no cambia o cambia muy poquito la duración del día y de la noche. De hecho, en esa fecha está lo que se llama el solsticio. Nosotros acabamos de pasar el equinoccio de marzo, que fue el 20 de marzo. Ujú. En junio tenemos el solsticio. Se llama solsticio justamente porque en latín viene de una palabra que significaría que el sol está como quieto. Eso Bien. quiere decir que lo que se nota es que pasa esto. Actualmente, si nosotros miramos el lugar donde sale el sol o donde se pone el sol, vamos a ver que a medida que pasan los días, poco a poco ese lugar en el horizonte se va desplazando cada vez más hacia el norte. Poco a poco, a medida que los días se hacen más cortos, el sol sale cada vez más hacia el norte. Alrededor del 20 de junio, durante varios días, el sol parece que saliera siempre por el mismo lugar. Y ahí es cuando se producen las noches más cortas. Es Ujú. el solsticio. Después de eso, poco a poco, el sol empieza a salir cada vez más hacia el este y los días empiezan a ser más largos. Y nos encaminamos al siguiente equinoccio y nos encaminamos también hacia la primavera. Claro. Bien. Bueno, ahí está entonces la explicación de que podemos ir imaginando, y a partir también de estas imágenes que Alejandro nos va proponiendo, haciéndonos una idea a medida que nos vas explicando, profesor, de todos estos cambios que se van dando gradualmente durante este tiempo de Ujú. otoño e invierno y todos los años tenemos la posibilidad de disfrutarlo verdaderamente. Por aquí, profesor, respecto a lo que nos comentaba recién, los planetas que podemos ver durante este mes, se comunica una oyente, no tenemos aquí su nombre, pero recuerda ella que su mamá, que solía vivir en el campo cuando era pequeña, les decía que durante la Semana Santa los planetas tienen más brillo, que esto es siempre así. En Semana Santa, dice mi mamá, nos contó siempre esto y quiere saber si es cierto, si efectivamente es así desde la astronomía. Me cuesta un poco responder a estas preguntas porque Mm, no me gusta contradecir lo que dicen las mamás a los niños. Eso realmente no me gusta. Pero bueno, la realidad es que los planetas cambian ciertamente el brillo a lo largo del tiempo, pero eso depende sobre todo de en qué posición están con respecto a la Tierra y con respecto al Sol. claro. Por ejemplo, Venus, como les decía, Venus está en un momento de su órbita en que nosotros lo vemos totalmente iluminado con el Sol. Mm, Y entonces por eso es que lo vemos tan brillante. Pero hay otros momentos, Venus tiene fases como la Luna, ¿verdad? claro. En este momento estaríamos como en la fase de Venus lleno, digamos así. Mm, Pero hay también momentos en que se ve solamente una parte de Venus iluminado y entonces por eso se ve menos brillante. Con claro. los otros planetas no pasa eso, pero igual la distancia entre los otros planetas, o sea, Marte, Júpiter, Saturno,
la distancia entre esos planetas y la Tierra va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente cuando están más lejos, se ven más débiles. Cuando están más cerca, se ven más brillantes. Pero la verdad que eso no tiene por qué coincidir necesariamente con la Semana Santa. Claro. Bueno, por acá también Vivi desde Floresta se comunica con nosotros respecto de las horas que mencionabas. Profesor, dice, ¿la hora actual es la hora real? Pregunta. Dice, en nuestro país solía correrse la hora para ahorrar energía. ¿La hora actual es la hora natural? Esa es una muy buena pregunta, porque ustedes saben que uno de los motivos por los cuales se desarrolló la astronomía desde sus inicios es justamente medir el tiempo, Claro. medir las fechas en el año y medir las horas del día. Es un gran tema de la astronomía, el tiempo. De hecho, todos los alumnos de astronomía sufren mucho en el primer año de la carrera cuando tienen que aprender todo el problema del tiempo. Para resumirlo así, muy, muy resumido, la situación es esta. Hagamos de cuenta que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? Lo cual sabemos que está mal, pero para los efectos de explicarnos es más Claro. sencillo suponer que la Tierra está quieta. Entonces, lo que sucede es esto, que la Tierra gira sobre sí misma demorando aproximadamente 24 horas, ¿no? Y nosotros le llamamos el mediodía solar, digámoslo así, al instante en el cual el Sol atraviesa una línea imaginaria que une, perdón, que me cuesta un poco encontrar la palabra. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Supongamos que yo, donde estoy parado, trazo una línea vertical, ¿ok? Sí. Tengo una plomada, trazo una línea vertical, ¿ok? Después supongamos que yo sé muy bien cuál es la dirección norte-sur, aunque el norte sea hacia adelante mío. Ok. El plano que uso, un plano que une la vertical que pasa por donde yo estoy y la dirección hacia el polo norte o polo sur, ¿ok? Un plano. Imagínense como una cosa plana que divide todo el espacio en dos. Bien. Pasa por donde estoy yo, y entonces, como va de norte a sur, para un lado va a estar el este, para el otro el oeste. El Sol sale todos los días por el este, atraviesa en algún momento ese plano vertical y después sigue para el oeste. El instante cuando atraviesa ese plano, ¿okay?, es el instante en el cual el Sol está más alto en el cielo. Y es lo que llamamos el mediodía solar. Bueno, ese mediodía solar a uno le gustaría que coincidiera con el mediodía que marcan nuestros relojes, o sea, con las 12 horas, ¿no? Eso sería, me parece, lo que querría decir el oyente cuando dice la hora natural, ¿no? Claro. El mediodía, el Sol, cuando está más alto en ese instante, que es justamente el instante en el cual está, en nuestro caso, hacia el norte, que ese fueron las 12 horas. Bueno, no sucede así. En la Argentina, cuando pasa eso, la hora que marcan nuestros relojes es la 1 y algo. 1:10, 1:15, por ahí. No sé exactamente en estos días cuándo es, pero es más o menos a esa hora. La 1:00, digamos así. ¿Por qué? Porque la hora en los países se fija convencionalmente, ¿no?, adoptando algún criterio. Hace muchos años ustedes saben que se dividió el planeta en lo que se llama usos horarios, ¿no?, que son unas franjas que tienen más o menos 15 grados de ancho en longitud, se dice. Bueno, lo importante es que esas franjas de la Tierra tratan de adoptar todos los países que están ahí más o menos la misma hora. Eso es un uso horario. En la Argentina hace algunos años se decidió adoptar un uso horario que se llama el uso horario -3, porque son 3 horas menos que en Greenwich, que es una localidad en Inglaterra. Bueno, pero cuando se hizo eso sucedió esto, de que quedó corrido el mediodía solar con respecto a lo que marcan los relojes. Claro. Hay que decir algo, que ¿cuál es el problema acá? Que como yo decía al principio, el Sol no sale a la misma hora en La Plata que en Mendoza, ni que en Córdoba. Sale primero
en La Plata, en Buenos Aires, después en Córdoba, después en Mendoza, y de la misma manera el mediodía solar, el instante en que el sol está en el punto más alto del horizonte, Ujú. es distinto para cada lugar de la Argentina. Claro. Claro. El Ujú. mediodía solar ocurre primero en La Plata, después en Córdoba, después en Ujú. Mendoza. Entonces, para poner todos los relojes a la misma hora en todo el país, ¿no? Hay que adoptar algún criterio. Claro. Se adoptó ese, pero es verdad que quedamos corridos. Si me Bien. preguntan a Bien. mí, yo preferiría pasar al uso horario -4 Ajá. y que de esa manera quedaría más cerquita, digamos así, del mediodía solar. Bien. Pero bueno, yo no soy el que decide, así que Bueno, muy buena la pregunta, ¿no? De Sí, muy Vivi. y buena la pregunta. clarísima la explicación, profesor. La Así verdad que que sí. agradecemos porque te veíamos que estabas buscando las palabras justas, encontrar la forma en la que explicarnos y quedó clarísimo, por supuesto, cómo se van adoptando también desde la astronomía y después convenciones sociales que implican al propio movimiento de toda una sociedad, de toda una comunidad, de todo un país, también cuál es el mejor uso horario. Así que excelente la explicación. Con esto podemos hacer una primera pausa musical y vamos registrando todo lo que nos compartiste para abrirnos a lo que viene después, que también es una respuesta, una inquietud que había dejado un oyente para conocer la labor de Cecilia Payne. Así Bien. es. En el próximo bloque vamos con eso y también están llegando más preguntitas. Estamos compartiendo las maravillas de la creación. Vos podés comunicarte con nosotros al 3518-171. Seguimos compartiendo la mesa, este encuentro de las maravillas de la creación junto al profesor Gabriel Ferrero y como siempre llegan muchas Ujú. preguntas, inquietudes, de acuerdo a la explicación que nos regalaba hace un momento el profesor. Por aquí se comunica Norma, dice ella, profesor, en junio, o sea que se tiene la noche más larga, pregunta ella, me parece desde el sur del país. Y recuerda también que Venus es el antiguo lucero, dice, así lo llamábamos, algo que también nos ha contado el profesor en otra instancia. ¿Es así, profesor, como dice Norma, en junio se tiene la noche más larga? El 20-21 de junio, no sé este año exactamente cuándo cae, pero Ujú. sí, en esa fecha tenemos la noche más larga del año en el hemisferio sur. En Exacto, el hemisferio norte es al revés. claro. Bien. Y por acá también nos había llegado el link de una información que queremos compartirte, profesor, para que nos puedas explicar de qué se trata. Hablan de que la Tierra está bajo el impacto de una tormenta geomagnética severa provocada por una eyección de masa coronal que ha golpeado directamente el planeta. Yo leo tal cual la información, después el ¿Qué profesor pasa? traduce, traduce en un lenguaje que podamos entender, ¿eh? Esta situación disparó el alerta del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Sí, lo que sucede es esto. Hay una parte exterior del Sol que se llama la corona solar, que está formada por un gas a una presión muy baja, pero a una temperatura muy alta, muy, muy alta. Dentro de esa zona del Sol, que es la parte más exterior, es una parte del Sol que normalmente no se puede ver, solamente la podemos ver durante los eclipses. En los eclipses totales de Sol, ahí se puede ver esa parte del Sol. Bueno, en esa parte del Sol circulan, digamos así, corrientes de gas muy calientes, a una temperatura muy alta, y también que tienen una carga eléctrica, y que están guiadas, digamos así, gobernadas por el comportamiento del campo magnético del Sol. Porque el Sol tiene un campo magnético también como la Tierra, ¿no? Que hay un polo norte, un polo sur magnético, por eso usamos las brújulas, ¿no? Mm. También el Sol tiene un campo magnético. Entonces, ese campo magnético es el que determina la forma que tienen estas corrientes de gas, que generalmente son como arcos que atraviesan la parte exterior del Sol. Exactamente, es una buena imagen de un eclipse solar casi total, la que está Ujú. en la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cada tanto esas especies de tubos, se llaman así, ¿no? Porque son como tubos que contienen el gas, que están
justamente determinados por la forma del campo magnético, cada tanto esos tubos se rompen. Ujú. Esto sucede por efecto también de las variaciones del campo magnético del Sol y del movimiento de rotación del Sol, porque también el Sol tiene un movimiento de rotación como la Tierra. Bueno, cuando se rompen esos tubos, ese gas muy caliente que está adentro sale disparado hacia el espacio. Ujú. Grandes cantidades de gas. Eso es lo que estaba ahí en el titular que Mm. leíste, que decía una eyección de masa coronal. Ah, bien. Ahí está. Eso que estamos viendo en la pantalla, muy bien, es la corona del Sol. Y ahí hacia la derecha se puede ver lo que estamos hablando. Hacia la derecha ven que se notan como unos arcos sobre la Sí. superficie del Sol. Ujú. Esos son los tubos generados por el campo magnético del Sol donde circula ese gas muy caliente. Cuando se rompe eso y sale disparado, algunas veces sucede que esas grandes cantidades de material, que básicamente está formado por protones, es lo más importante, salen disparados hacia la Tierra, a veces, ¿no? Y a veces le pegan a la Tierra, como en este caso. A nosotros no nos sucede nada generalmente porque la Tierra está protegida por su propio campo magnético. El campo magnético de la Tierra desvía esas partículas, Ujú. las partículas cargadas, los protones, las hace circular de alguna manera alrededor de la Tierra y las que caen sobre la Tierra entran por los polos, por las cercanías del polo norte y el polo sur. Y eso es lo que produce esos fenómenos que habrán visto alguna vez las fotografías de las auroras boreales y las auroras australes. Mm. Sí, Esas Bien. imágenes hermosas que se ven, esos colores sí. en la atmósfera, como si fueran cortinas que caen desde el cielo. Bueno, esas son esas partículas que vienen del Sol ingresando a la atmósfera. Ah. Ahora, a nosotros no nos hacen ningún daño, pero como nosotros hemos desarrollado mucha tecnología, Ujú. tecnología muy delicada, que usa corrientes eléctricas muy precisas, como Ujú. son, por ejemplo, los satélites que están en el espacio, las antenas de telecomunicaciones, las antenas de radio y muchas otras cosas. Esos dispositivos son sensibles a esas partículas y esas corrientes eléctricas que se generan allá arriba en el campo magnético de la Tierra. Y los pueden dañar. A los Claro. satélites sobre todo les pueden hacer mucho daño porque están más expuestos, Ujú. están muy lejos de la superficie de la Tierra, entonces pueden dañar, pueden perjudicar las comunicaciones vía satélite. Ahí estamos viendo justamente una imagen de una aurora boreal, me imagino que es, o sea, del hemisferio norte. Y pueden también, incluso sucedió hace ya muchos años, pero una vez sucedió en Canadá, que fue tan intensa esa corriente en la atmósfera que hizo que se quemaran algunos circuitos de una parte del sistema de generación eléctrica de Canadá. Ujú. Entonces Ah, produjo un apagón. Una buena parte de Canadá se quedó sin luz eléctrica. Claro. Así que sí, puede suceder eso. Pero nosotros tenemos una pequeña ventaja en el hemisferio sur. Mm. Si ustedes se fijan en los mapas, claramente en el hemisferio norte, los continentes, la Tierra emergente, llega más hasta el norte que en el hemisferio sur. Claro, sí. Nosotros no tenemos continentes tan al sur como en el hemisferio norte. Ujú. Entonces, por eso a nosotros no nos afecta tanto. Bien, Pero bien. alguna vez podría pasar, ¿eh? bien. Muchos de los fenómenos, profesor, ustedes los pueden predecir, los pueden trabajar. ¿Este se puede predecir o en cualquier momento puede acontecer esta tormenta, que así se la llama acá? Eh, Predecir cuándo se van a producir esas eyecciones en el Mm. Sol, o sea, cuándo el Sol va a lanzar esas cantidades de material, eso es muy difícil, aunque Ujú. se monitorea continuamente. Hay satélites girando alrededor del Sol que continuamente toman imágenes y tratan de predecir cuándo va a pasar eso. Ajá. Pero una vez que sucede, una vez que hay una eyección de masa coronal, entonces ahí sí, rápidamente se puede predecir en qué dirección viene, si Ujú. viene hacia la Tierra, cuándo va a llegar y qué impacto va a tener. Claro. Todo eso sí, actualmente hay varios centros, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que predicen qué efectos van a tener esas tormentas magnéticas que vienen del Sol y terminan en la Tierra.
Bien. Perfecto. Buenísimo. Ahí está entonces la explicación a estos titulares que nos encontramos y con leernos a veces nos asustamos, profesor. Allí está todo sumamente aclarado y recuperamos, como decíamos, un mensaje que nos enviaba ya hace un tiempo Gladys. Se comunicaba ella desde Santiago del Estero y compartía un extracto de la vida de Cecilia Payne y preguntaba a ella si el profesor, el astrónomo, sabía algo de su vida. Nos decía que sería lindo traerla también aquí al espacio y esto es lo que nos querés contar hoy también, profesor, conocer un poco a Cecilia Payne, una astrónoma que dejó un legado importante también a todo lo que siguen realizando, estudiando ustedes hoy. Así es, realmente Cecilia Payne es una de las astrónomas más importantes de la historia. Ella es una mujer que nació en Inglaterra en el año 1900. Ahí estamos viendo una imagen de ella. Nació en 1900, después fue a Estados Unidos, se hizo ciudadana norteamericana y falleció allí en el año 79. El trabajo, para empezar, quisiera contar algunas cosas de la vida personal de Cecilia Payne, porque realmente es una vida de una persona muy inspiradora. Ella, cuando tenía 4 años, falleció su papá. Estaba Ujú. ella, tenía 2 hermanos menores, y los tres quedaron a cargo de la mamá, que como en aquellos tiempos como ahora, para una mamá sola con 3 niños pequeños, era realmente bastante difícil. Pero logró la mamá sacar adelante a la familia, y Cecilia en particular, cuando ya estaba terminando la secundaria, consiguió ganar una beca para ir a estudiar en una universidad muy famosa de Inglaterra, que es la Universidad de Cambridge. Ujú. Cuando estaba ahí en la universidad, en 1919, imagínense, tenía 19 años ella, escuchó una conferencia de un astrónomo muy famoso, Arthur Eddington. Eddington se había hecho muy famoso en esa época, entre otras cosas, porque había logrado verificar una de las predicciones más importantes de la teoría de Einstein. Einstein, su teoría más importante, la teoría de la relatividad general, predecía, entre otras cosas, que la luz se desvía, no sigue una línea recta, sino que se desvía cuando pasa cerca de las estrellas. Ujú. Entonces, en el año 1919 se hizo una expedición durante un eclipse solar para tratar de verificar esa predicción y se logró. Entonces, cuando Eddington volvió a Inglaterra y contó que habían podido verificar ese efecto, verificar que la luz se desvía, que no sigue una línea recta en el espacio, Cecilia Payne estaba presente en la conferencia y ella dice que para ella fue un shock enorme, fue una crisis muy grande. Y la conclusión de esa crisis fue que ella dijo, tengo que estudiar astronomía. Ujú. Ajá. Y se puso a estudiar astronomía. Estudió, logró completar lo que hoy serían los estudios de una licenciatura. Ahí lo estamos viendo a Arthur Eddington justamente en una imagen, con una imagen del eclipse solar, en el cual él midió el efecto ese de las predicciones de Einstein. Bueno, ¿qué pasó? Que Cecilia estudió, completó los estudios de literatura, perdón, De la astronomía. licenciatura en Ujú. astronomía, pero no le dieron el título, Mm. porque era mujer. Y en Ajá. esa Claro. época, en la Universidad de Cambridge, las mujeres no podían acceder a un título de grado. Incluso el trabajo que podía hacer en Inglaterra era bastante limitado, solamente podía trabajar como profesora en la secundaria. Mm. Y a ella le interesaba mucho la investigación, quería seguir adelante con sus estudios. Postuló y ganó otra beca para ir a Estados Unidos, a otra universidad muy famosa, la Universidad de Harvard, y allá se fue. Fue la segunda estudiante en conseguir una beca para estudiar astronomía en Harvard. Mm. La primera fue otra mujer, Ames, y la segunda fue Cecilia Payne. Completó su licenciatura en astronomía y después, en 1925, escribió su tesis de doctorado, que también a instancias de otro astrónomo muy famoso de la época, que se llamaba Shapley. Ella hizo su tesis de doctorado, la defendió y se convirtió
en doctora en astronomía. Mm. Fue la primera persona, hombre, mujer, la primera persona que se graduó como doctora en astronomía en el Radcliffe College, perdón, de la Universidad de Harvard. Ujú. ¿Qué pasó después? Bueno, su tesis de doctorado fue un trabajo brillante realmente, tanto que hubo un astrónomo muy famoso, Otto Struve, un astrónomo alemán, pero también que vivía en Estados Unidos, que dijo que según él era la tesis más brillante que jamás se había escrito en astronomía. Mm. Struve, entre paréntesis, lo nombré a propósito porque está un poco ligado bastante también a la astronomía argentina. Ajá. Otto Struve fue director de tesis de Jorge Saade. Jorge Saade fue un astrónomo argentino muy importante, probablemente el más importante que hemos tenido, que llegó a ser presidente de la Unión Astronómica Internacional, Mm. la organización que agrupa a todos los astrónomos del mundo. Así que tenemos como una conexión por ese Claro. lado con Cecilia Payne y con Otto Struve. ¿Y en qué consistió? Esto es lo interesante. ¿Qué consistió la tesis de Cecilia Payne? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, en ese tiempo se estaba desarrollando mucho una manera de estudiar las estrellas que tiene un nombre un poco difícil. Se llama espectroscopía. La espectroscopía consiste en que se hacía pasar la luz de las estrellas, que se capturaba con un telescopio, Mm. la luz que salía del telescopio, en lugar de poner el ojo y mirar la imagen de la estrella, lo que se hacía era hacer pasar esa luz por un prisma. Todos recordarán que ya Newton había descubierto muchos años antes que cuando se hace pasar la luz por un prisma, la luz solar se descompone en Mm. los colores del arco iris. Sí. Sí. ¿Okay? Lo mismo sucede con la luz de las estrellas. Si la hacemos pasar por un prisma, se descompone en un pequeño arco iris. Hubo otro astrónomo muy famoso que se le ocurrió otra idea conectada con esta, que fue muy importante, que fue eso que estamos viendo ahí, exactamente. La descomposición de los colores de la luz al pasar por un prisma. Hubo un astrónomo que se le ocurrió, antes de que la luz llegara al prisma, poner una ranura, una rendija, ¿sí? Una lámina metálica, por ejemplo, con un cortecito, ¿sí? Con un tajito Ujú. derechito. Cuando se hace eso, se forma también un arco iris, pero el arco iris pasa a tener la forma como de una franja, una banda. Claro. Imagínense un arco iris con forma de banda, ¿sí? Alargado. Ujú. En ese arco iris se empezó a notar que, por ejemplo, cuando se hacía eso con el sol, no se veían solamente los colores así que iban pasando difuminados, ¿no? Como en un degradé de un color a otro, sino que se veía en el medio unas líneas oscuras, en el medio del espectro del Sol. Eso que estamos hablando, ¿no? Esa banda con el arco iris, se le llama el espectro. En el espectro del Sol se veían unas líneas oscuras. Había lugares del arco iris donde no había luz, no llegaba luz. Mm. Y eso condujo a investigaciones larguísimas, muy complicadas, para tratar de entender por qué pasaba eso. Claro. Y resumiendo, lo que se dieron cuenta varias personas es que eso estaba relacionado con la composición química del Sol. Es decir, esas líneas, la posición de esas líneas oscuras en el espectro, estaba relacionada con qué elementos químicos había en el Sol. Ujú. Entonces lo que hicieron fue tratar de reproducir el espectro que se veía en el Sol usando materiales de la Tierra. Es Mm. decir, por ejemplo, quemaban hidrógeno, supongamos, ¿no? Producían una llama con gas hidrógeno. La luz de la llama la hacían pasar por el aparato y Mm. miraban el espectro de la llama Claro. y lo comparaban con el espectro del Sol. Entonces decían, bueno, si vemos las mismas líneas en la llama de hidrógeno que en el Sol, quiere decir que en el Sol hay hidrógeno. Mm. Claro. Ahí tenemos otra imagen en la pantalla, de nuevo, de la descomposición de la luz en el espectro. Bueno,
De esa manera se pudo empezar a entender de qué estaba hecho el Sol y también las estrellas. Ujú. Y rápidamente los astrónomos se dieron cuenta que en el Sol encontraban los mismos elementos químicos que en la superficie de la Tierra. Es decir, en el Sol había hidrógeno, había carbono, había nitrógeno, había calcio, había silicio, había sodio. Y eso llevó como a empezar a pensar, bueno, quiere decir que la composición química es la misma del Mm. Sol, de las estrellas y de la Tierra. Hasta ahí, más o menos todo el mundo estaba de acuerdo. Hasta que llegó Cecilia Payne. Cecilia juntó esas observaciones que se habían hecho del espectro del Sol con una teoría que había formulado un científico indio de la India, Saha se llamaba, que había descubierto que si yo quemo un gas acá en la Tierra, las líneas que aparecen en el espectro no dependen solamente de la composición química del gas, depende también de la temperatura del gas. Mm. Y además descubrió que estudiando la intensidad de las líneas, es decir, qué tan oscuras eran las líneas, ¿está Mm. bien? La intensidad quiere decir eso, qué tan oscuras eran las líneas, porque no eran negras, negras las líneas, eran Claro. oscuras, pero había un poquito de luz. Entonces, estudiando muy bien cuánta luz había en las líneas, se podía entender cuál era la temperatura del gas y además la relación entre la cantidad de cada elemento químico que había en el gas. Mm. Es decir, si había más carbono, o había más sodio, o había más calcio en el gas, eso se reflejaba en la intensidad de las líneas, en qué tan oscuras eran las líneas. Bueno, Cecilia Payne lo que hizo fue estudiar las estrellas de esa manera Ujú. y empezó a medir la temperatura de la superficie de las estrellas y la composición química, pero no solamente qué había, sino cuánto había de cada cosa. Claro. Cuánto hidrógeno había, cuánto helio, que es otro elemento químico, cuánto carbón, ahí está, muy bien. Eso que estamos viendo, le agradezco mucho al operador que encontró esa imagen. Mm. Lo que estamos viendo abajo en este momento en la pantalla, esa franja, ¿no? Con las líneas oscuras verticales, eso es exactamente lo que se ve cuando estudiamos la mayor parte de las estrellas. Hay algunos cambios en algunas estrellas, pero lo básico es eso. Eso es justamente la posición de esas líneas y qué tan oscuras son esas líneas es lo que nos da toda esta información. Ujú. Bien. Bueno, ¿qué fue lo que descubrió Cecilia Penn? Que, como por supuesto suele suceder, al principio no le creyeron. Mm. Los astrónomos más famosos del mundo dijeron que no era así. Pero al final todos tuvieron que terminar admitiendo que ella tenía razón. Lo que ella descubrió fue que el elemento más abundante en el Sol es el hidrógeno. Ujú. También en las estrellas. En la mayor parte de las estrellas, en casi todas las estrellas es así. El elemento más abundante es el hidrógeno. En el caso del Sol, por ejemplo, el 74% del Sol es hidrógeno. Claro. 74%. El 24% es helio. Los más abundantes son hidrógeno y helio. Fíjense que si ustedes suman 74% más 24% ya nos da 98%. Mm. El 2% restante son todos los demás elementos químicos. Ah. Ven que es muy poquito todo lo demás, ¿no? Mm. Y claro, como la composición química del Sol y la de las estrellas es muy parecida, la conclusión a la que llegó Cecilia Payne fue que el elemento más abundante del universo es el hidrógeno. Ujú. El universo está hecho fundamentalmente de hidrógeno, después de helio, y después hay un poquitito de todo lo demás. Eso no se sabía. Fue Mm. fundamental ese descubrimiento porque permitió entender un montón de cosas. Poco a poco, gracias a eso, se entendió por qué brillan las estrellas, por ejemplo. Claro. Cómo va cambiando el brillo de las estrellas con el tiempo, cómo evolucionan, cómo se desarrollan, por qué hay estrellas de distintos colores. Todo eso se entendió gracias a este trabajo de Cecilia Payne. Claro. Por eso fue que Struve decía fue una de las tesis más brillantes de la historia de la astronomía. Mm.
Y fíjense que la publicó cuando ella tenía 25 años, Claro, muy Claro. jovencita. Y muy me joven. imagino después todo lo que trabajó durante su vida, cuántos avances más se habrán logrado gracias a los trabajos de esta mujer. Impresionante. Sí, muchísimo. De hecho, ella fue la primera mujer que fue profesora titular en Harvard, en la Universidad de Harvard. La primera mujer que fue jefa de un departamento de la Universidad de Harvard. Y tuvo muchos estudiantes que hicieron sus trabajos de doctorado con ella. Uno, por ejemplo, muy famoso fue Frank Drake, que si hay algún amante de la ciencia ficción escuchando, el nombre Drake le debe sonar porque hay una cosa muy importante en la cuestión de si existe vida en otros planetas relacionada con Drake, que fue alumno de Cecilia Payne. Otra mujer, que también astrónoma importantísima, alumna de Cecilia Payne, fue Helen Sawyer Hogg, Ujú. que la quería mencionar porque Helen Sawyer Hogg, canadiense, fue otra astrónoma muy importante, tan importante que en Canadá le pusieron su nombre a un telescopio Mm. que Ajá. se instaló primero en Chile y desde hace varios años se trasladó al Observatorio de San Juan, en Casleo. En Ah, Casleo hay un telescopio que se llama Helen Sawyer Hall, la alumna de Cecilia Payne. Ah, mm, qué claro. lindo. Qué bueno. Qué lindo encontrarnos con estas historias. Por La acá verdad que sí. los oyentes muy contentos, profesor. Bárbara, que se comunica desde Capital Federal, dice qué belleza el programa. Me encanta la astronomía. Analía desde La Plata dice excelente como siempre. El profesor. Por aquí, Adri desde Cava dice, qué maravilla cómo explica el profesor estas maravillas de la creación. Hermosísimo el programa. Qué lindo encontrarnos con estas historias porque para muchos de nosotros desconocidas, incluso a veces quizás para la propia historia, son nombres que van quedando de alguna manera relegados o conocidos solamente, bueno, por quienes estudian astronomía, por quienes conocen estos detalles y también para tomar conciencia de la magnitud de todo lo que implica, por ejemplo, llegar a contar con estos datos certeros, todo lo que implicó para la propia Cecilia, su formación, poder estudiar, poder conseguir sus becas, todo eso forma parte después de los datos que tenemos hoy, esto que nos decía profesor, la cantidad de hidrógeno que hay en las estrellas como en el Sol, nos sirve para tomar dimensión de todo el trabajo que hay detrás. Así es, realmente la astronomía es un trabajo que une las épocas, ¿no? Mm, Nosotros seguimos desarrollando cosas que empezaron a estudiar otros hace claro. muchos años, en otros lugares. Es un trabajo colaborativo en ese sentido, en el espacio y en el tiempo. Mm, Claro. Como mencionaba que ella tomó, bueno, lo que había, más lo de este astrónomo indio, bueno, y a partir de allí nuevo descubrimiento. Yo sigo súper asombrada, bueno, de tan joven y a la vez en una época en que la mujer, bueno, ujú. no se le permitía avanzar por solo hecho de ser mujer en muchas que si hubiese tenido a lo mejor más posibilidades, no sabemos hasta dónde podría haber llegado también, y a la vez sin contar con los elementos tecnológicos que hoy por hoy se cuentan también para seguir haciendo Ujú. descubrimientos. Así que eso hace como mucho más impresionante el trabajo de Cecilia. Así es, sí, hay que pensar que todo este trabajo se hizo sin soñar lo que podía ser una computadora, Claro. por Claro, ejemplo. y que Los hoy por hoy cálculos, es hasta indispensable el profesor, ¿no? Para sí, trabajar. sí, sí, los cálculos se hacían todos a mano, a lo sumo con reglas de cálculo. Recién en los años, eh, sí, en los años 40 justamente empezó a haber máquinas que podían hacer algunos cálculos, pero eran máquinas mecánicas, Claro, electromecánicas. Y sí, qué impresionante. Y llevó es mucho increíble. tiempo, profesor, nos decías que al principio sus datos no eran muy aceptados por la comunidad científica. ¿Llevó mucho tiempo hasta que esta certeza de la cantidad de hidrógeno en el Sol, en los planetas, sea considerado como un dato certero dentro del campo de la ciencia, de la astronomía?
No, realmente no llegó mucho tiempo, porque uno de los mayores opositores a las ideas de Cecilia, un astrónomo muy famoso que se llamaba Russell de apellido, a los pocos años, primero estuvo en contra, pero 4 años después de que ella publicó la tesis, 4 años nada más, él se manifestó a favor. Mm, Como era un astrónomo muy reconocido, y claro. además hay que decir la verdad, vamos a decir toda la verdad, él publicó un artículo, ¿no?, donde afirmaba esto, que el hidrógeno era el elemento más abundante, todo lo mismo que decía Cecilia Payne. Ujú, Y puso chiquito en una frase que dice, bueno, agradezco a Cecilia Payne porque su trabajo fue el más importante de todos. claro. Pero de que lo dijo Russell, todo el mundo pensó, lo dijo Era, Russell. Claro. Entonces claro. todo el mundo le dio la razón, Mm, aparte porque las observaciones también. Russell le dio la razón también porque él hizo los cálculos de otra manera. Tomó las Claro. mismas observaciones y los cálculos de otra manera y le dio lo mismo. mm, Entonces, había otro método que indicaba lo mismo, así que poco a poco, rápidamente todo el mundo se convenció que era cierto. mm.